muchas gracias, Antonio, por la explicación extensa y profunda en la medida en la que se nos ha permitido el tiempo. Ahora abrimos espacio a cualquier tipo de pregunta o comentario que entre el público pueda surgir. Si es que lo hay. Si no, ya está. No sé, ¿no hay preguntas o cuestiones? Bueno, yo por ejemplo estuve viendo que Europa quería apoyar a las luchas armadas que tienen los kurdos contra el Estado Islámico, aparte de darle entrenamiento para mejorarlo. Entonces, yo quería saber si ese tipo de entrenamiento y de armas, cómo cambiará más o menos la lucha armada que tienen, por ejemplo, el caso que conozco es el del PKK o el de Irak, si cambiará en algo, si crees que cambiará en algo. Bueno, que yo sepa, la mayoría de la ayuda que se está dando es exclusivamente al gobierno regional del Kurdistán, debido a que es el único gobierno reconocido por la comunidad internacional. De hecho, el PKK, aún por muchos gobiernos, está considerado como organización terrorista. Entonces, suministrarles armas o entrenamiento es algo, digamos, que no se suele hacer de manera abierta. No, yo me refería... ¿Cómo cambiará, no? Sí, porque sí, sé que son los de Irak, pero con su relación con el PKK. De momento, digamos que la mayoría, el principal, debido, como ya he comentado antes, a las limitaciones que tiene la OTAN a la hora de ayudar a los kurdos, la mayoría de entrenamiento que se está dando es al ejército del gobierno de Bagdad, es decir, no a los kurdos. La mayoría de armas, de suministro de armas, de asesoramiento, está yendo enfocado al gobierno, o sea, al ejército nacional iraquí, que se está reformando, sobre todo pues para lanzar la contraofensiva que actualmente se está lanzando en Tikrit y que posteriormente intentará alcanzar Mosul, y los kurdos están recibiendo tan solo una mínima parte de esta ayuda. No obstante, sí que se está viendo que ha habido un cambio en lo que viene a ser la balanza de equilibrios. Al principio, el Estado Islámico, cuando asalta el Kurdistán iraquí, dispone de armamento pesado, de gente muy entrenada que lleva años luchando en la guerra de Siria, o incluso comandantes antiguamente del régimen de Saddam Hussein que se pasan al Estado Islámico, capturan bases iraquíes que tenían armamento norteamericano, moderno, mientras que los kurdos pues, prácticamente tenían arsenal exsoviético. Y de hecho aún hoy en día siguen luchando prácticamente con esta clase de armamento ligero, que la verdad es que es bastante penoso para las necesidades que tienen, ¿no? No obstante, sí que se han empezado a hacer algunas entregas de armamento, sí que se han empezado... Bueno, la coalición internacional con bombardeos apoya muchísimo las operaciones del Kurdistán, ha cambiado bastante la balanza, y algunas unidades han empezado a ser entrenadas por Estados Unidos y gobiernos europeos, por lo que digamos que antes, mientras que el Estado Islámico estaba llevando la voz cantante de las ofensivas y de la campaña militar, actualmente ya los kurdos, en lo que viene a ser su campaña defensiva, son los que, digamos, que están tomando la supremacía. Poco a poco, porque aún tienen muchísimas limitaciones, aún tienen que recurrir, por ejemplo, al mercado negro para abastecer a sus soldados muchas veces, porque no tienen suficiente material, porque aún les falta muchísima ayuda, pero digamos que poco a poco están consiguiendo imponerse. Así que, ¿una pregunta más? Bueno, te quiero hacer dos preguntas. La primera era un poco sobre un detalle que me pareció muy interesante que comentaste antes, que era cómo el ISIS, digamos, había reclutado a antiguos comandantes que eran miembros del partido Ba'ath, es decir, con una digamos, ideología panárabe. Y un hecho que me parece muy interesante en todo el conflicto que se está dando en Irak, y es que en su momento parecía que el ISIS se podía haber plantado en Bagdad, pero en cuestión de poco tiempo, es decir, con la demanda del ejército iraquí, prácticamente no tenían oposición para llegar hasta la capital, y sin embargo parece que se ha enquistado más en esa lucha en el Kurdistán. Entonces, la pregunta que te quería hacer un poco era si, aquí un poco intentar interpretar cuál es el planteamiento del ISIS, pero si quizás esta lucha no va más entre una visión panárabe, nacionalista, de unificar, digamos, Siria e Irak contra los kurdos, más que un conflicto entre chiíes contra suníes, por lo menos por prioridad, digamos. Pues te voy a decir que no, que es un conflicto a todos los niveles. Sí que es verdad que cuando muchos comandantes del partido Ba'ath se suman al Estado Islámico, en parte por eso enfocan también la batalla contra el Kurdistán, contra el pueblo kurdo, pero también sobre todo por la posición estratégica del pueblo kurdo, o sea, del gobierno regional del Kurdistán.
Por ejemplo, lo que viene a ser las montañas de Sinjar y demás, que eso, bueno, no está dentro del gobierno regional de Kurdistán, pero está poblado también de minoría kurda, controlan muchos accesos, muchos pasos desde Siria a Irak. Entonces, en parte por eso atacan por esa zona, también porque esa zona, Mosul, que digamos es la principal ciudad que controla el Estado Islámico, ¿no? Con 2 millones de habitantes más o menos que tiene, es principalmente suní, y desde allí, que se convierte en un cuartel general de operaciones del Estado Islámico, lógicamente la zona más cercana que tienen es el gobierno regional del Kurdistán. Esto se mezcla con las rencillas étnicas que había y lógicamente pues atacan, descargan su furia sobre el gobierno regional del Kurdistán, pero no obstante también atacan a Bagdad. El problema de Bagdad es que van bajando hacia el sur y el Estado Islámico arrambla en las zonas, como viene a ser la provincia de Salahadin, Al-Anbar, que son territorios de mayoría suní. Pero en el momento en que empieza a acercarse a Bagdad, conforme más cerca están de Bagdad, la mayoría árabe empieza a ser cada vez más y más chií, por lo que empiezan a encontrarse con más oposición. Y el conflicto entre chiíes y suníes es la causa principal del surgimiento del Estado Islámico, sin duda alguna, tanto en Irak como en Siria. En Siria el gobierno es alawita, es decir, también chií, y los suníes también están en una posición marginal. En Irak es lo mismo, los suníes acaban en una posición marginal tras la caída de Saddam Hussein, ¿no? Muchos de ellos que estaban acostumbrados a ser miembros del gobierno, a tener puestos de prestigio en el ejército o en la administración, pasan a convertirse en marginados y sin recursos, por lo que enseguida se alistan en las tropas del Estado Islámico al ver la oportunidad que se les ofrece. Y hoy en día, de hecho, incluso en las últimas semanas, el peso de la guerra en Irak ha empezado a disminuir un poco del Kurdistán iraquí, se ha empezado a centrar, por ejemplo, en la ofensiva que está lanzando ahora mismo Bagdad sobre Tikrit. Que de hecho Tikrit es una ciudad de mayoría suní, cuna de Saddam Hussein, ¿no? Que nació allí, y también ha sido un cuartel general de operaciones del Estado Islámico. Y ahora mismo está bajo ataque de lo que viene a ser el gobierno, es el Ejército Nacional iraquí, es decir, sobre todo milicias chiíes que se están enfrentando al Estado Islámico. Incluso los kurdos varias veces han cooperado con milicias chiíes para intentar garantizar la seguridad de algunas zonas. Así que digamos que realmente es una guerra a 2 niveles. Por un lado está el nivel étnico y por otro lado está el nivel religioso. Los kurdos de Irak, sobre todo, la mayoría de ellos son suníes. Y eso aún así no ha impedido, ¿no? Como tú bien has dicho, que sufran, ¿no?, el ataque del Estado Islámico por el conflicto étnico. Pero luego, por otro lado, tenemos el conflicto religioso. Esto hace en buena medida que la guerra, ¿no?, en Irak sea tan compleja, el conflicto sea tan difícil de solucionar al tener, digamos, varios niveles, ¿no?, varios frentes abiertos, ¿no?, de conflicto. Es el religioso, el étnico, también hay intereses económicos, etc. No es solamente una cosa. Es decir, a veces, incluso, por ejemplo, hay algunos politólogos que proponen incluso la división de Irak, pero el problema está en que cómo lo divides. Lo divides étnicamente, lo divides religioso, por la vía religiosa, ¿qué haces? Al tener tantos niveles y tantos aspectos, hace que sea un conflicto muchísimo más agravado. La segunda pregunta que quería hacer, un poco referida al último que has comentado sobre cómo dividir todo esto, los niveles y más, es si, englobando Siria y Irak, no sé si igual el término más adecuado, pero si se podría dar al final de todo esto una balcanización, es decir, una separación, que el Kurdistán consiga una independencia, aunque sea del norte de Siria y el norte de Irak, algo de facto o totalmente reconocido. Pues es algo sobre lo que hay muchísimas sombras. Yo sí que creo que Oriente Próximo, la configuración antigua de Oriente Próximo ha muerto, que va a ser imposible que Oriente Próximo vuelva a ser como era antes, y sí que se va a tener que abogar por un nuevo modelo político y administrativo, sobre todo para evitar lo que está ocurriendo ahora. Es decir, estos conflictos, por lo general, la solución armada no la van a ver, porque tiene muchísima profundidad de crisis económica, de crisis religiosa, de crisis étnica. Entonces necesita una solución política. Es decir, la lucha armada necesita un apoyo político y buscar una vía de solución política, porque si no, no va a acabar este conflicto, va a seguir ahí eternamente. Y quizás esa solución política sí que vería, digamos, una nueva configuración totalmente distinta del Oriente Próximo. Ahí ya el problema está en que, como dentro incluso del pueblo kurdo, hay diversas ideologías, y por ejemplo, mientras que el gobierno regional del Kurdistán aboga por un estado más clásico o más como los estados actuales, luego tienes al PKK,
y todas sus diferentes ramas, que ellos abogan por lo que ellos denominan el confederalismo democrático, que es crear pequeños cantones allá donde hay una comunidad, una identidad religiosa, un sentimiento de una necesidad de autogobierno, pequeños cantones interconectados que tengan, digamos, pues, un autogobierno, etcétera, etcétera. Y ellos, de hecho, ¿no? Aquí desde el PKK, ellos abogan por llevar este modelo político al resto de Oriente Próximo. Entonces, mientras que en Siria este es el modelo político en el Kurdistán que se está imponiendo, ¿no? De esta especie de cantones y demás, en el Kurdistán iraquí vemos que es un estado, digamos, más clásico. Entonces, sobre el futuro de esto es muy difícil hablar porque hay muchos intereses, hay distintos proyectos y demás. Lo que sí que te digo es que yo creo que va a cambiar completamente el Oriente Próximo. No va a seguir siendo como era. Yo tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál ha sido la postura de España respecto a Kurdistán? Y la segunda, ¿qué intereses podría tener China y Rusia respecto a Kurdistán? Vale. La postura de España respecto al Kurdistán ha sido prácticamente la de ignorar un poco el conflicto, en el sentido de que, dada la política de nuestro gobierno de mantener la integración nacional, etcétera, etcétera, el hecho de apoyar un movimiento que muchas veces se interpreta como movimiento secesionista, pues sería, según nuestro partido, según nuestro gobierno, como dispararse en el pie, ¿no? Entonces, manteniendo la retórica que pues, el Partido Popular ha tomado siempre de no apoyar movimientos independentistas en otros países, prácticamente no ha ayudado en nada a la causa kurda, ni siquiera al gobierno regional del Kurdistán, que es un territorio, ¿no? Que ya tiene un gobierno reconocido internacionalmente. E incluso, aún hoy en día, para nuestro gobierno, el PKK y sus diferentes ramas o partidos vinculados están considerados como la religión, o sea, más para los intereses de la facción chií que para los intereses de las distintas minorías étnicas y religiosas que hay en el país. O sea, eso ya lo tenemos que ir viendo. Y la segunda son los intereses de Rusia y de China, me has dicho. Rusia y China son los países que yo diría que con más fuerza, o quizás no los que más, pero sí que están atreviéndose a invertir muchísimo en la zona, porque están viendo lo que promete, no tienen una política tan comprometida como lo que vendría a ser Europa con Turquía y Estados Unidos con Turquía. Entonces se ven mucho más libres a la hora de actuar y son los que están tomando muchas ventajas a la hora de instalar industrias, constructoras y, por ejemplo, empresas chinas son las que están llevando prácticamente todas las telecomunicaciones del gobierno regional del Kurdistán. Y entonces digamos que es una zona que está con un crecimiento económico muy importante y desgraciadamente, debido a los distintos intereses que hay en las zonas, no todos los gobiernos se atreven, ¿no? a apostar por ese territorio. En cambio, estos países sí que están apostando mucho. Incluso hay mucha inmigración china en el gobierno regional de Kurdistán, algo que es bastante sorprendente al ser una zona en guerra y conflictiva y demás, pero está habiendo mucho flujo de personal y de empresas que van allí para invertir en el lugar. Yo quería hacer una pregunta un poco para profundizar un poco más en el movimiento feminista autónomo del pueblo kurdo, porque entiendo que aparte de la sección del ejército, que es finalmente de mujeres, también en la organización política se organizan de forma autónoma como para tener una especie de representación propia al margen del propio partido para tener mayor incidencia. Y quería saber un poco cómo funciona esto, cómo afecta esto también a la organización política, porque tengo entendido también que esto sea más en el Kurdistán sirio, donde se practica el democrático. Y nada, y también, aparte de la mayor apertura de la que hablábamos antes, ¿qué particularidades presenta el pueblo kurdo como para que el movimiento feminista esté tan presente? Sí, aunque en toda la sociedad kurda, incluso en el gobierno regional de Irak, la mujer tiene un papel más, digamos, relevante que en otras sociedades de Oriente Próximo, y digamos que la religión a veces no limita tanto a la mujer como en otras partes, ¿no? Por ejemplo, bajo el Estado Islámico, lógicamente la mujer se vive prácticamente en una opresión continua. En cambio, en Kurdistán, el pueblo kurdo es muchísimo más abierto en ese aspecto, tanto en Irak como
como en Siria, como Turquía y demás. Pero sí que es verdad que en aquellas zonas que están bajo la influencia del PKK o sus distintas ramas, ¿no? o grupos vinculados, se ha hecho muchísimo más énfasis en lo que viene a ser lo que se llama la independencia de la mujer, ¿no? Ellos parten de que la sociedad kurda, como prácticamente cualquier sociedad, tiene una historia patriarcal y demás, y que lógicamente esto hay que combatirlo para conseguir una sociedad más igualitaria, también a nivel de género. Y para ello están imponiendo y construyendo distintas leyes igualitarias y sobre todo creen que la distribución del poder tiene que ser fundamental para garantizar la verdadera autonomía de la mujer. Así que tanto en cargos políticos como militares, es por lo que crean una rama militar separada, pero incluso a nivel administrativo muchas veces crean, por ejemplo, cargos duales, por los que por ley uno siempre tiene que ser, uno de los cargos tiene que estar siempre ocupado por una mujer, para, digamos, que forzar a la sociedad kurda a acostumbrarse, ¿no? a que la mujer tenga siempre un sitio, ¿no? Igualitario al del hombre. Esto les está dando muchísima propaganda, sobre todo a nivel de Europa, Estados Unidos y demás, porque impacta muchísimo ver como en todo el corazón del Oriente Medio hay una sociedad que, digamos, que está abogando por estos valores, ¿no? Y esto se debe en parte, sobre todo, a la remodelación, bueno, ya desde los años 70 con el PKK e incluso por la herencia comunista y marxista que tiene, ¿no? Pero en el 2000, con el replanteamiento de los ideales del PKK hechos por Abdullah Öcalan, se hace muchísimo énfasis en la mujer, en todos los libros que él va publicando, en el papel que tiene de la mujer dentro de la sociedad kurda y que el papel que debería representar dentro de la sociedad. Y no solamente este feminismo radical se mete en esta ideología, sino que incluso se meten valores de ecologismo, de democracia, de confederalismo, etcétera, etcétera. Es decir, se cogen como valores muy modernos y se hace muchísimo énfasis en ellos. Es por eso, porque no es digamos una ideología muy arcaica, sino que es una ideología muy modernizada, muy revisionada. Y entonces eso hace que tenga, digamos, tanta fuerza, ¿no? El papel de la mujer, o que se intente que tenga tanta fuerza. Y luego, bueno, ellas mismas, pues luchando contra el Estado Islámico, han demostrado capacidades militares más que de sobra, ¿no? Sobre todo en la lucha de Kobane y demás. De hecho, si no recuerdo mal, el principal cargo militar que había dentro de Kobane era una mujer. De hecho, falleció, creo que hace poco. Y nada, eso es todo. Siguiendo un poco en la compañera, sí, a mí sí me gustaría que profundizas un poco en lo que es la organización social actualmente en los territorios controlados por las fuerzas kurdas. ¿Dónde? Porque hay muchísima diferencia de... Sí, como ya se explica un poco, hay diferencias entre Siria e Irak, pues un poco esas diferencias. Claro, vamos a ver, dentro del gobierno regional de Kurdistán, la sociedad, como ya he dicho antes, es una sociedad un poco más abierta. Supuestamente es una democracia, aunque como ya he dicho yo creo que es una democracia un poco primitiva, aún tiene una personalización, un monopolio, ¿no? Digamos, del poder que se suele quedar muy estrecho en torno a los dos principales partidos políticos. En los últimos años eso ha empezado a cambiar, sobre todo en la zona de Sulaymaniyya, ha empezado a haber, digamos, más oposición política, pero aún tiene que desarrollarse mucho más en eso. Entonces, digamos que la sociedad y la administración, sobre todo en el gobierno regional de Kurdistán, está muy vinculado a estos partidos políticos. Es decir, es una sociedad libre en el sentido de que hay divorcio, hay, digamos que libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero luego sí que hay cierta problemática, ¿no? Sobre todo en la lucha política, porque como insisto, estos dos partidos son los que principalmente amasan el poder y es algo que está cambiando pero muy lentamente. En la zona de Siria y las zonas controladas por el PKK, digamos que ellos proponen pues, la creación de consejos ciudadanos, una sociedad muy abierta, muy horizontal y demás, pero digamos que pecan del hecho de que es una sociedad, es una vía política que está muy militarizada, sobre todo por la historia que tiene y por la situación incluso actual que tiene, incluso en Siria, ¿no? Están en guerra actualmente. Entonces, aquellos que ostentan el verdadero poder político son principalmente las ramas, las ramas armadas, ¿no? de los partidos políticos. Entonces, aunque ellos abogan por, digamos que
obtener esta democracia completamente horizontal es algo que se tendrá que ver con el tiempo, después de la guerra, ver cómo va evolucionando todo, al igual en el gobierno regional de Kurdistán, una vez que acabe la guerra, tenemos que ir viendo si se siguen democratizando más, si sigue evolucionando esta democracia, o si se atasca y se queda anquilosada, ¿no?, en estas restricciones militaristas que tiene actualmente. Eso es algo que tendremos que ir viendo poco a poco. ¿Ya está? Yo te iba, aunque ya lo ha dicho el compañero, te iba a proponer que aventuraras un poco más de cómo la emergencia del pueblo kurdo como nuevo actor en la guerra contra el Estado Islámico le puede granjear, como ya ha hecho en el pasado, algún presidente político que su reivindicación de autodeterminación se vea cumplida, si logran ponerse de acuerdo también entre ellos, que ya lo has dicho un poquito, pero sobre todo me gustaría retomar la cuestión de China. ¿Qué relaciones comerciales has visto tú ahí de China en la región? Porque imagino que será empresa, gobierno chino, pero también habrá un poquito de gobierno chino, gobierno regional del pueblo kurdo, en sus intereses petroleros, como está haciendo en África o en Centroamérica. Sí, exactamente. Es que todo eso, el gobierno regional del Kurdistán lleva administrando su economía desde hace muy poco tiempo. Con la guerra ha tenido, digamos, que más libertad a la hora de administrar su economía, pero a la vez más limitaciones porque el hecho de que Bagdad continuamente ha cortado el flujo de subvenciones al gobierno regional del Kurdistán. Entonces es ahora, por ejemplo, por primera vez cuando ellos están empezando a exportar por su propia cuenta, ¿no?, petróleo, etcétera, etcétera. Esto les está dando de facto más poder, más autonomía. Ellos mismos están empezando a base de que se estén construyendo consulados, ¿no?, en Erbil. Digamos que ya se está saltando el paso de Bagdad, antes que era prácticamente obligatorio, ahora ya no es tan obligatorio, ahora ya se puede saltar como ese paso, directamente entablar relaciones directas, ¿no?, entre el gobierno regional del Kurdistán y gobiernos exteriores. Yo creo que China va a ser un actor muy importante, y Rusia también, sobre todo económicamente y políticamente. Se tendrá que ver, sobre todo depende de cómo acabe reaccionando Estados Unidos y la Unión Europea, si se acercan más al pueblo kurdo o se distancian más por culpa de Turquía, etcétera, etcétera. Si digamos que lógicamente el Occidente no suministra las necesidades que el Kurdistán tiene y no aprovecha las oportunidades que el Kurdistán está mostrando, lógicamente otros gobiernos lo van a aprovechar en su lugar. Y esos gobiernos tienen pinta que pueden ser tanto Irán como China o como Rusia, que al menos desde el punto de vista económico ya están empezando a tomar el liderazgo claramente y están dejando atrás a los gobiernos occidentales de manera muy clara. Pues, si no hay más preguntas, ya hemos terminado y esperemos que les haya gustado e interesado y les esperamos para la próxima. Gracias.